No, por caso no. Listo. 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 Buenos días, ¿qué tal? Bueno, soy la doctora Blanca Argañarás. Hoy vamos a hacer el tercer módulo del curso de abordaje clínico terapéutico de la urticaria y angioedema en atención primaria de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante y que eh, está como poco dado, que es la anafilaxia grave y el shock anafiláctico, y de las actualizaciones que tenemos en este tema. Abro la pantalla. Bueno, para empezar, vamos a ver un video de una paciente que no es real, pero con un cuadro de anafilaxia. A ver. Está todo el volumen. No creo que sí se escucha. Configuración de... Sí, entonces, bueno, no sé si se escucha en el video, pero ahí nos muestra una paciente. En la primera parte nos muestra una paciente que presenta un estridor. Después se pueden ver cómo los signos vitales van cambiando a medida que pasa el cuadro, y después cómo tiene un episodio como de ansiedad, y el estridor se hace un poco, se nota un poco más. No sé si se escucha bien. Ya vamos a ver unos casos clínicos que eh, los van a resolver ustedes, eh, y después de analizar, después de la clase, vamos a volver a verlos y vamos a ver si el conocimiento previo que tenían coincide con el conocimiento posterior a la clase. El primer caso es Sandra, de 9 años, es una paciente que pesa 40 kilos y que está internada en el hospital de día recibiendo una infusión de gamma globulina. Son pacientes que muy frecuentemente tienen. Esta paciente presenta súbitamente un episodio sincopal con hipotensión. ¿Qué haría usted en ese caso? Indica adrenalina intramuscular en el deltoides, 0,4 miligramos en una dilución de 1 en 10.000. Indica adrenalina intramuscular en la cara lateral del muslo, 0,4 en 1 en 1000. O indica adrenalina intramuscular en cara lateral del muslo, 0,3 miligramos en una dilución 1 en 1000. Después tenemos a Juan, que es traído por su madre por presentar una urticaria con dolor abdominal y vómitos persistentes, y al interrogatorio surge que se encuentra realizando un tratamiento con amoxicilina. ¿Qué piensa usted de Juan?
Indica hidrocortisona, 5 miligramos kilos endovenoso con hidratación parenteral y si no mejora, valorará la aplicación de la adrenalina. Indica difenidramina 1 miligramo kilo, ranitidina 3 miligramos kilo y la hidratación parenteral, o cree que se trata de un shock anafiláctico e indica la adrenalina a 0,01 miligramos kilo intramuscular. Después tenemos a Sol, que es una paciente oncológica de 4 años que presenta un cuadro súbito de ansiedad, una dificultad para respirar y un rash en el contexto de que está recibiendo LEASA. ¿Qué hace con Sol? Indica solución fisiológica 20 miligramos kilo oxígeno y adrenalina intramuscular a 0,01 mililitro de 1 en 10.000. Retira la infusión endovenosa, que puede ser la desencadenante, indica la adrenalina intramuscular a 0,011 en 1000 y realiza la posición de Trendelenburg, oxígeno y monitoreo. Indica oxígeno, nebulizaciones con beta 2 e hidrocortisona 10 miligramos kilo. Y después tenemos a Pedro, de 3 años, que pesa 15 kilos y está sufriendo un episodio de shock anafiláctico. ¿Qué hacemos con Pedro? Adrenalina intramuscular 0,15 miligramos en la cara lateral del muslo en una dilución 1. Adrenalina 1,5 en la cara lateral del muslo, dilución 1 en 1000. Adrenalina 1,5 en la cara lateral del muslo, pero en una dilución de 1 en 10.000. O adrenalina intramuscular 0,15 en la cara lateral del muslo en una dilución de 1 en 10.000. Bueno, resuélvanlos, o sea, elijan una opción y después al finalizar vemos si esa opción se corresponde con la verdadera, la opción verdadera. Al finalizar, cuando finalicemos, vamos a resolver. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, que al finalizar podamos ser capaces de actualizar los conocimientos en el manejo de la anafilaxia grave y en el shock anafiláctico, que son dos conceptos diferentes y que a veces se los toma como un mismo concepto. Es conocer los criterios diagnósticos que están establecidos desde hace unos años para hacer un reconocimiento temprano, porque es una de las patologías que más subdiagnosticadas está. Y lo más importante que es incorporar el uso de la adrenalina precozmente y adecuadamente como un recurso indispensable en el tratamiento. La adrenalina es una medicación que muchas veces uno le tiene como un poco de miedo, un poco de respeto, entonces a veces usamos, diagnosticamos una anafilaxia grave y usamos otra medicación que sí se la puede usar, ahora la voy a explicar más adelante, pero que no es la primera línea de tratamiento. Bueno, para hablar de una definición, hablamos que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad. Esta reacción lo que tiene es un compromiso multisistémico y la particularidad que tiene esto es que la instauración es muy rápida y que puede provocar la muerte. Es una de las principales causas de muerte de patologías no diagnosticadas. No se presenta siempre en todas las reacciones severas, porque antes estaba considerado que una anafilaxia grave era un shock anafiláctico y no es lo mismo en los tratamientos. Dentro de la epidemiología tenemos que la anafilaxia tiene una prevalencia que va entre el 0,3 al 0,5% en pediatría y que la mortalidad va de 1 al 2%. Las causas más frecuentes son las mismas en los niños y en los adultos, solamente que se diferencia el orden de aparición. En los niños es más frecuente la anafilaxia por los alimentos, principalmente por la leche y el huevo en los más pequeños. Y en los más grandes ya se agregan los frutos secos y otros alimentos.
Dentro de los fármacos, los beta-lactámicos y los AINES, y dentro de las picaduras de himenópteros, lo más frecuente son las hormigas coloradas, las abejas y por último las avispas. Si en las literaturas internacionales no figura la hormiga colorada, porque la hormiga colorada es como autóctona de aquí, pero es una de las causas más frecuentes en nuestro país. Y dentro de los adultos tenemos los mismos alergenos, pero con aparición diferente, porque en primer lugar se encuentran los fármacos, después las picaduras y por último los alimentos. Para explicar un poquito la fisiopatología de la anafilaxia, la fisiopatología clásica, nosotros sabemos que tenemos dos etapas. La primera etapa, que es la etapa de sensibilización, donde el antígeno ingresa al organismo, que ahí hace su primera presentación, entra y se presenta con la IgE específica, y esa IgE específica va a circular por el organismo con el antígeno. Entonces, cuando tengamos la segunda etapa, el segundo contacto con el antígeno, se va a producir la reacción anafiláctica. Siempre la reacción anafiláctica se produce en el segundo encuentro, digamos, con el antígeno que tenemos. Siempre unido, o sea, la IgE se encuentra unida a los basófilos y a los mastocitos. Esa sería la anafilaxia clásica, la fisiopatología de la anafilaxia clásica. En el año 2006 se han propuesto unos criterios clínicos que desde esa fecha y hasta el momento no se han modificado, para unos criterios clínicos de anafilaxia que han sido incluidos en la mayor parte de las guías clínicas, y que podemos hablar de una anafilaxia altamente probable cuando se cumple uno de estos tres criterios. Tenemos el criterio 1, donde principalmente tenemos el inicio agudo de la enfermedad, que eso es muy característico, con el compromiso de piel y mucosas o ambas cosas, y al menos tenemos que tener uno de los siguientes criterios. Uno es el compromiso respiratorio, que más adelante vamos a ver cuáles son, cómo puede estar el compromiso respiratorio, y el otro sería la hipotensión o los síntomas asociados con la disfunción orgánica. O sea, siempre tenemos que tener criterio 1, tengo una enfermedad que empieza agudamente, que se puede manifestar en la piel, en la mucosa o en las dos, pero tengo que tener agregado el compromiso respiratorio o la hipotensión. Después hablamos del criterio 2. El criterio 2 tiene 2 o más de los siguientes eventos que van a ocurrir también en forma rápida y posterior a la exposición de un presunto alergeno para el paciente. O sea, ese paciente no es un alergeno conocido, pero supone que le puede dar una alergia. Entonces ahí tengo el criterio 2 y ahí se me va a presentar compromiso de piel y mucosas también, compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas asociados o síntomas gastrointestinales persistentes. Por ejemplo, un paciente que sospeche que tiene una alergia a la dipirona se puede presentar con esa sospecha de la alergia no confirmada y alguno de estos síntomas, compromiso de piel o mucosa, respiratorio, hipotensión o los gastrointestinales. Los gastrointestinales son como lo más difícil de diagnosticar. En sí es una patología difícil de diagnosticar, porque si no tenemos el antecedente del alergeno, es como más difícil de hacer el diagnóstico. Y después tenemos el criterio 3, que en este caso tenemos un alergeno conocido por el paciente y el paciente sufre un episodio de hipotensión posterior a la exposición a ese alergeno. En niños, ¿cómo voy a hacer este diagnóstico? Con una tensión arterial sistólica que va por debajo del límite para la edad,
o un descenso de esa tensión arterial sistólica que sea mayor al 30%. En cambio, en los adultos voy a tener una tensión arterial sistólica menor a 90 o un descenso mayor al 30% de la tensión arterial sistólica basal de ese paciente. Dentro de las formas clínicas, tengo 3 formas clínicas que también van a hacer después al uso de la farmacología de la patología. Tengo una forma unifásica. Esta forma unifásica es la primera figura que vemos aquí. Uno tiene la exposición al alergeno, entonces tengo la sintomatología y realizo el tratamiento y va descendiendo la sintomatología hasta desaparecer. Pero también tengo una forma bifásica, una anafilaxia bifásica, que se presenta de la misma manera, una exposición al alergeno, comienzo con los síntomas, se realiza el tratamiento, cede la sintomatología, pero de 1 a 8 horas después aparece nuevamente la sintomatología y no es necesario que vuelva a exponerse al alergeno. Por eso cuando indicamos el tratamiento, sigue en control el paciente y está la medicación de segunda línea, que son los antihistamínicos y que actúan en esta segunda fase. Y después tenemos la anafilaxia prolongada, que es la anafilaxia que no realizamos el tratamiento. El paciente tiene la exposición al alergeno, tiene una sintomatología y que se va prolongando en el tiempo y que es la que tiene mayor riesgo de mortalidad. Bueno, ¿cuándo tenemos que pensar en anafilaxia? Pensamos siempre que tengamos un cuadro de comienzo súbito y ese cuadro que me comprometa piel y mucosas con la sintomatología, con urticaria generalizada, prurito, flash, edema de labios, lengua o úvula. Cuando tengamos afectación del sistema respiratorio, con disnea, broncoespasmo, estridor, cianosis, hipoxemia, tos, prurito nasal, faringio, congestión nasal, rinorrea. O una afectación del sistema cardiovascular con hipotensión, taquicardia, bradicardia, arritmias, dolor torácico, hipotonía, síncope o incontinencia. O el sistema gastrointestinal con dolor abdominal, cólicos, vómitos, diarrea, disfagia. Es muy importante saber que en pediatría los casos más frecuentes, o sea, lo más frecuente es las reacciones en piel, pero para que hablemos de una anafilaxia tenemos que tener asociado, como hemos dicho, los criterios 1, 2 o 3 y la reacción, lo más importante es la reacción en piel y los respiratorios. En cambio, en los adultos, el compromiso circulatorio es siempre más frecuente. Una vez que sospecho la anafilaxia, tengo que tener elementos para hacer la valoración clínica. Dentro de los elementos, la valoración esta tiene que ser sistemática, de forma rápida, y el diagnóstico también tiene que ser de forma rápida. La valoración la puedo hacer con el triángulo de evaluación pediátrica, que el triángulo me va a valorar el estado fisiológico del paciente y me va a establecer las medidas iniciales. Es importante saber que las lesiones cutáneas no van a alterar el triángulo de evaluación pediátrica. Hay otras cosas que van a alterar. La valoración de los signos de distrés respiratorio, la alteración circulatoria o la alteración general me van a aportar la primera impresión en pacientes con shock anafiláctico. Este es el triángulo de evaluación pediátrica que, para los que no lo conocen, es una herramienta de valoración de primera impresión en un paciente cuando llega a la consulta. El triángulo tiene
3 lados, como todos los triángulos, iguales porque todos los lados tienen la misma importancia, por eso es de esta forma. Y dentro del triángulo se va a valorar la apariencia del paciente, que no va a tener nada que ver con las lesiones, sino que tiene que ver con el tono, con la interacción que tenga con el medio, si está consolable o no, cómo es la mirada del paciente, si está hablando o si está llorando o si está muy irritable. Dentro de la respiración voy a ver si tiene alguna posición anormal, si tiene algún esfuerzo respiratorio, alguna retracción o aleteo nasal. Y dentro de la circulación voy a valorar si el paciente está pálido, la piel moteada o la cianosis. No si tiene lesiones de urticaria, porque eso no me va a definir la gravedad del paciente. Si tengo un triángulo de evaluación pediátrica estable, lo voy a seguir con el ABCD, que ahí voy a hacer la valoración primaria y dentro de la valoración primaria voy a valorar la vía aérea, la parte respiratoria, la circulatoria, el sistema nervioso central y la exposición general del paciente. Teniendo estos datos voy a poder diagnosticar si estoy ante una anafilaxia grave o un shock anafiláctico. La terapéutica es siempre una emergencia. Lo que hay que hacer es revertir rápidamente el compromiso circulatorio para poder preservar la función de los órganos vitales. No hay que esperar la afectación cardiovascular para tratar el cuadro. Uno a veces piensa que la adrenalina la va a usar solamente cuando tenga la afectación cardiovascular, pero hemos visto que teniendo los criterios, el criterio 1, el criterio 2 o el criterio 3, estamos autorizados a usar la adrenalina. Este es un algoritmo que es de la Sociedad Española de Pediatría, en donde podemos observar cómo haríamos el tratamiento de acuerdo a si nos encontramos en un ámbito extrahospitalario o en un ámbito hospitalario. Cuando finalicemos la clase, les voy a mostrar la adrenalina, la presentación, cómo tiene la adrenalina, la jeringa que se debería utilizar, tanto para el tratamiento intrahospitalario como para el tratamiento que tiene que tener el paciente una vez que nosotros diagnosticamos una anafilaxia. El paciente se tiene que ir a la casa con medidas generales, sabiendo que la exposición a ese alergeno puede darle una reacción anafiláctica y que tiene que usar la adrenalina. Es muy importante la educación del paciente posterior al cuadro de anafilaxia. Dentro del ámbito hospitalario voy a usar la adrenalina intramuscular. ¿Dónde se va a poner la adrenalina? La adrenalina en una reacción, en una anafilaxia grave, es intramuscular y se la coloca en la cara lateral del muslo, adentro y afuera del hospital, en los dos lugares. La es de 0,01 mililitros kilo o la dosis de la solución es la adrenalina pura, la que viene de 1 miligramo, 1 mililitro, no necesita dilución y esa solución es de 1 en 1000. Lo máximo que podemos usar es 0,5, que en la Sociedad Argentina de Pediatría la damos como máximo a 0,3 en los pediátricos y 0,5 para los adultos. Esto se puede repetir cada 5 a 15 minutos. La vida media de la adrenalina es corta, dura 15 minutos aproximadamente. Entonces, por eso podemos repetirla cada 5 a 15 minutos y es de inicio de acción inmediato. Una vez que el paciente recibe la adrenalina, el paciente empieza con la mejoría de los síntomas. Si no mejora, o sea, también le vamos a colocar el oxígeno. Si no mejora y aparecen otros síntomas como la hipotensión, la hipoxemia, la mala perfusión periférica, alteración de la conciencia o una obstrucción respiratoria grave, estamos hablando de un paciente que está en shock.
el tratamiento para el paciente que está en shock sería diferente al tratamiento del paciente que está con una anafilaxia grave. Aquí sí vamos a poner oxígeno, vamos a hacer una expansión a 20 mililitros kilo en 10 minutos. Se puede repetir el bolo de expansión. Y ahí sí podré agregar, depende de la clínica del paciente, el salbutamol nebulizado. Si tengo un paciente que está obstruido, le puedo poner la hidrocortisona y también puedo ponerle la desloratadina. Es importante saber que el paciente en la primera etapa, cuando estoy tratando la anafilaxia, puedo hacer 2 o 3 dosis de adrenalina y a lo mejor en la segunda dosis de adrenalina poder expandir al paciente sin hacer adrenalina continuo, porque el paciente está entrando en un shock anafiláctico y el shock anafiláctico tiene una fisiopatología de extravasación de los fluidos, o sea que es un shock distributivo. Entonces, en la segunda dosis puedo hacer una expansión pensando que mi paciente está entrando en un shock distributivo para ayudar a la dosis de la adrenalina. Si estoy fuera del hospital con el paciente están los autoinyectores, que son de alto costo y que muy pocas veces los pacientes los tienen, pero sí pueden tener adrenalina en ampolla. Hay que enseñarle al paciente cómo se usa, a la familia del paciente, al entorno cercano y a la familia ampliada del paciente, como también la escuela tiene que saber que el paciente tiene esta patología. Para que puedan actuar en el caso de que el paciente presente la sintomatología. Dentro de los autoinyectores vienen dos presentaciones, una presentación pediátrica que es de 0,15 miligramos, que esa es para menores de 25 kilos, o la de 0,3 miligramos, que es para mayores de 25 kilos. En caso de la picadura, se puede valorar el torniquete por encima de la lesión, se puede aplicar hielo. Siempre hay que retirar el alergeno. Si es posible, hay que tratar la posición. Depende de si el paciente está con vómitos, si el paciente tiene diarrea, hay que tratar de tenerlo sentado. Si el paciente tiene pérdida de la conciencia, cúbito lateral. Y si el paciente tiene otra situación, se lo puede poner en decúbito supino, también se puede poner la posición de Trendelenburg. Siempre hay que solicitar la ayuda sanitaria y el traslado al hospital. Generalmente en el ámbito extrahospitalario de un paciente conocido que tenga una reacción anafiláctica por un alergeno conocido y que el paciente tenga el tratamiento, tenga la adrenalina, que también les voy a decir cómo se prepara. Siempre tiene que tener en cuenta que cuando se vaya de alta, tiene que llevar las ampollas de adrenalina, conocerlas las ampollas de adrenalina, depende de la edad del paciente, también cuando esté en edad de conocer su patología, tener una identificación que el paciente tiene episodios de anafilaxia, que tiene anafilaxia grave, para saber algunos, hasta referirlo a un alergista para saber exactamente a qué es la alergia que presentan. Y si no tienen bien definido, sí saber que el paciente puede presentar una reacción de anafilaxia de forma aguda, como a la adrenalina. Si mejora el paciente, se va a observar durante 4 a 8 horas, se va a hacer las medidas generales, bueno, y después el alta. Si no mejora el paciente y hace un shock anafiláctico, tendrá que ir a la terapia intensiva o a las áreas críticas. A veces puede necesitar, además de una infusión de inotrópicos, a veces puede necesitar una ventilación invasiva. Las drogas de segunda línea las vamos a usar también, en este caso, de primera línea.
drogas porque el inicio de acción es lento. Entonces vamos a usarlas en la segunda línea porque como habíamos visto en la presentación, la anafilaxia puede ser bifásica y en la forma bifásica que se presenta de 1 a 8 horas van a actuar estas drogas que son los anti-H1, la difenhidramina en primer lugar, que la vamos a colocar endovenosa. Esta es la única, es de primera generación, pero es la única que es endovenosa y que la podemos colocar en la internación cada 6 horas, y después los anti-H2 como la ranitidina y agregado los corticoides y el salbutamol si el paciente tiene broncoespasmo. Ninguna de estas drogas tiene que referir la administración de la adrenalina. La adrenalina siempre tiene que ir en primer lugar. No hay contraindicaciones en un paciente a una anafilaxia para usar la adrenalina, así que siempre tiene que ser usada adentro o afuera del hospital, y sí podemos agregar estas drogas, pero en una segunda línea. ¿Quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer anafilaxia? Bueno, son los niños, los adolescentes, los ancianos y las embarazadas, pacientes que tengan un asma severo o un asma no controlado, pacientes con enfermedades cardiovasculares, mastocitosis severa o que reciban medicaciones como por ejemplo los beta bloqueantes. Dentro de los cofactores que pueden existir, el ejercicio físico, algunos fármacos, las infecciones agudas, el alcohol, el estrés, los viajes o el periodo menstrual están incluidos. ¿Con qué tengo que hacer el diagnóstico diferencial? Depende del órgano que tenga afectado. Puedo tener, en cuanto a la afectación cutánea, la principal con la urticaria y angioedema, que esto en general me va a dar una urticaria aislada, un angioedema aislado, donde no voy a tener los criterios 1, 2 o 3 de las otras manifestaciones. Los exantemas infecciosos, que tampoco voy a tener la asociación de criterios, los eritemas y el flashing. Dentro de las enfermedades con dificultad respiratoria, puedo diferenciarla del broncoespasmo, que voy a tener sibilancia del lactante, o una bronquiolitis o una agudización del asma, pero no la voy a tener asociada como, ni tampoco de instauración rápida, como se presenta en la anafilaxia. La obstrucción de las vías aéreas superiores o la hiperventilación, como por ejemplo un ataque de pánico, de ansiedad. La sepsis de cualquier etiología también es un diagnóstico diferencial, que a veces sí resulta difícil. Este diagnóstico resulta difícil porque tiene otras manifestaciones y a veces podemos tener alguna distracción. Ahí sí podemos hacer el tratamiento de la anafilaxia. La sepsis también se va a presentar de una forma como más prolongada, la sintomatología, que en la anafilaxia, que es una forma súbita. Los síncopes también cardiogénicos. Para tener un síncope y pensar que tenemos una anafilaxia, tenemos que tener el criterio 3, que es tener un alergeno conocido, o el criterio 2, que es posiblemente un alergeno para el paciente. Entonces ahí podemos decir si tiene un síncope, porque es uno de los criterios, pero tenemos que tener una de las dos cosas, o posiblemente el alergeno, que es el criterio 2, o un alergeno conocido, que es el criterio 3. Ante la duda de que tengamos un alergeno que sabemos o no sabemos y el paciente presenta un síncope, se puede hacer la adrenalina. Las enfermedades gastrointestinales, que podemos tener una gastroenteritis aguda, una enteritis por pérdida de proteínas, intoxicaciones alimentarias, que como había mencionado en la diapositiva anterior, es uno de los diagnósticos más difíciles. Las enfermedades neurológicas, que también puedo tener episodios aparentemente letales, síncope, invaginación intestinal, crisis hipotónicas, estupor,
crisis febriles y bueno, y otras enfermedades como rotura de quiste hidratídico, crisis de pánico, síndrome de Munchausen o una tos psicótica. Bueno, dentro de los puntos claves y lo que quiero que se lleven, digamos, de esta charla, es que la anafilaxia severa es una reacción potencialmente fatal, que el reconocimiento temprano, como en la mayoría de las patologías que son agudas y que tienen un tratamiento que de instauración adecuada, el resultado del paciente es otro, entonces el reconocimiento temprano es clave. El conocimiento de los criterios que va a aumentar el diagnóstico de una patología muchas veces subdiagnosticada, porque como que uno no conoce los criterios, entonces no la diagnostica, no la conoce a la patología. Que la adrenalina intramuscular, y que esto es muy importante, en la cara lateral del muslo, es la primera acción que tiene que ser sin demora y ante la sospecha de que tengo una anafilaxia, realizarla sin miedo, y que superado el cuadro del paciente debe recibir información sobre cómo evitar el alergeno, indicar la adrenalina y ser referido al alergista. Bueno, ahora de nuevo vemos los casos clínicos con el conocimiento y si coincide o no con lo que habíamos puesto en una primera instancia. Sandra, de 9 años, pesa 40 kilos, se encontraba internada en el hospital recibiendo una infusión de gamma globulina y bueno, súbitamente presenta un episodio sincopal con hipotensión. ¿Cuál sería el tratamiento que pondrían ustedes? Pueden contestar por el chat, así vemos las respuestas. A ver, opciones. A ver, que contesten. Ahí tengo el coordinador. La primera opción era indica adrenalina intramuscular en el deltoide, 0,4 miligramos, dilución 1 en 10.000. La segunda era indica adrenalina intramuscular en la cara lateral del muslo, dilución 1 en 1000. Y la tercera era indica adrenalina intramuscular en la cara lateral del muslo, 0,3 miligramos, dilución 1 en 1000. Creo que están poniendo la opción 2. Cuando habíamos visto el algoritmo de tratamiento, una de las cosas que le había dicho es que en el paciente pediátrico la dosis máxima es 0,3. Esta paciente pesa y 0,5 para el adulto. Esta paciente pesa 40 kilos, pero es una paciente pediátrica porque tiene 9 años. Entonces la respuesta correcta es la 3, porque es la dosis máxima es 0,3 miligramos y la dilución es 1 en 1000 porque es la adrenalina, la ampolla pura sin diluirse. Y suspender la infusión de gamma. Entonces, con el peso que tiene el paciente, ¿no se calcula el peso ideal? No, se compra no. con el peso. Aquí es, o sea, la dosis máxima de adrenalina para una paciente pediátrica es 0,3 miligramos independientemente del peso. Si el paciente es un adulto, puede hacer hasta 0,5. Pero si el paciente tiene edad pediátrica, es hasta 0,3. La adrenalina es pura, que no sé si esto se ve en cámara. Tengo que aprender. Sí, ahí se ve en la cámara. Esa es la cámara. Aquí, ¿no? Allá. Allá me va a ver usted a mí.
Ajá. No tengo posibilidades de mostrarlo de otra forma. No, capaz que más lejos. Más lejos. Me parece que poniendo la mano para Bueno, que porque pero que no conocen nada. Permiso. aquí está. Aquí está. Se ve la ampolla de adrenalina. Así de muy cerca. ¿Se la puede ver a la ampolla? Están silenciados, no van a poder. Sí, no, dice. No, dice. Ay, En la mitad. En la mitad. Julia. Más lejito. y algo dice. Una foto podríamos ponerlo. Ay, no sé. No, no, Cerca. No puedo ver y. A ver. sí, mi foto capaz que va a ser Peso. Ahí. Ahí me parece que se ve mejor. Sí, una fotito podríamos tomar. Bueno, ¿quién no conoce? No. Bueno, la ampolla de adrenalina viene de 1 mililitro y tiene 1 miligramo y la ampolla se la coloca pura. La jeringa que se usa para colocarla a la ampolla, que también no sé si se va a ver, algo que son altas, es la jeringa de 1. No. Va a ser en blanco. No, tiene que ser en. Sí, te la ven. Ahí. Ahí me parece que esa se ve mejor. Tiene que ser con algo negro porque Más está cerca. contrastando con algo. Más cerca. A ver ahí. Nos acercamos un poquito. No. No, sí Ahí. se ve. Ahí. Sí. Bueno, esa se ve, esa es la jeringa que el paciente tiene que conocer, la familia del paciente y el entorno del paciente, y obviamente nosotros, que es la jeringa que tenemos que tener para hacer la aplicación. Y la aguja tiene que ser la de subcutánea para los bebés, la aguja de subcutánea, y la aguja que usamos de endovenosa para el intramuscular de la pierna, para los adultos y para los niños más grandes. Esos son los elementos que el paciente tiene que tener. Si el paciente no tiene autoinyector ni tampoco tiene posibilidades, sí, Carolina, si puedo repetir. Las agujas que tienen que tener son las agujas de subcutánea. Para los bebés pequeños, menos de 10 kilos, son las agujas subcutáneas, que son las que tienen, las que son Dame para naranjas. comparar. Y para los más grandes, los adultos, la aguja de endovenosa, la que usamos para endovenosa, no la aguja que usamos para intramuscular. Ahí les estamos mostrando en la cámara, no sé si ven. Perfecto, dicen, sí. Bien. Después teníamos a Juan, que es traído por la madre por presentar rash, dolor abdominal, vómitos persistentes y que en el interrogatorio surge que se encuentra realizando tratamiento con amoxicilina. ¿Qué hacemos con Juan? La opción 1, que era indicarle la hidrocortisona, 5 miligramos kilo, hidratación parenteral y si no mejora, valoramos la adrenalina. Si no, indicamos la difenidramina, 1 miligramo, la ranitidina y la hidratación parenteral, o ustedes creen que se trata de un shock anafiláctico e indica adrenalina 0,01 miligramos intramuscular. Donde dice también 9 de mayo de 25 a 8. Pongan las opciones en el chat. Para la pregunta de Carolina, me parece que pregunta dónde, sí, en la cara lateral externa del muslo en la porción media. Un centímetro. Si es del 4%, sería 2,5 centímetros. ¿Está? Se puede hacer cada 8 horas. Bueno, siempre hidratado, bien, que tome mucha agua. Así que dice, yo no quiero más escuchar.
Se escucha bien. Ajá. Nada. Este, Se escucha bien. ¿alguien que está hablando podría escribir por el chat? Y ahí nos sería primero aclarar que es la primera vez que tiene contacto, ¿no? Con el antibiótico, con la Aquí, amoxicilina. en Juan, que viene con rash, dolor abdominal y vómitos persistentes, y al interrogatorio surge que un tratamiento sería el criterio 2, que hemos dicho que puede aparecer los síntomas gastrointestinales y la exposición a un supuesto alérgeno que me ha desencadenado la reacción. Lo que no tenemos es el antecedente de cuándo es que viene tomando la amoxicilina. Capaz que viene hace 7 días tomando la amoxicilina, entonces es complicado que haga la reacción de tanto tiempo. Es complicado, pero al interrogatorio te va a decir Claro. si está tomando, entonces se supone que viene tomando hace poco, que es el segundo contacto y que vos supones que eso es lo que le está provocando, que es el alergeno. Claro. La idea es que vos lo pienses al shock anafiláctico sabiendo cuáles son los criterios de shock, porque tienes las dos cosas. Tienes el rash, el dolor abdominal, los vómitos persistentes que no ceden con nada, y tienes el antecedente del alergeno, que es la amoxicilina. Claro. Hay el diagnóstico diferencial con la mononucleosis infecciosa, que al tomar la amoxicilina por un error de administración y dar la luz solar, da una supuesta reactivación. Ante la duda que vos tengas del paciente y que el paciente continúe con la sintomatología, para que no te haga el shock anafiláctico, le puedes hacer la adrenalina. ¿Puedo hacer una preguntita ahí? Sí, Por ejemplo, ¿cuántos criterios tendría que tener en cuenta antes de la administración de adrenalina en una anafilaxia grave, digamos? y tienes que tener depende de si tienes criterio 1, criterio 2 o criterio 3. Criterio 2, un supuesto alergeno más los síntomas que tienes, síntomas gastrointestinales. Si vamos a la diapositiva esa, y ahora vamos para que capaz que el más fácil es el criterio 3, pero aquí tienes 2 o más de los siguientes eventos que ocurren rápidamente luego de la exposición a un presunto alergeno para el paciente. O sea, es muy importante la forma rápida, eso es fundamental. Está tomando, sí, acabo de tomar la amoxicilina y ha empezado con esto. Ha empezado con el compromiso de mucosa. En este caso tenía síntomas gastrointestinales persistentes que no pasaban con nada. Entonces, ahí tienes el criterio 2, y dentro de ese criterio 2 puedes hacer la adrenalina. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre ese caso clínico? Ahí está, acá está. Hay como discrepancia entre el 2 y 3. ¿Qué? Hay como una discrepancia entre 2 y 3 con la región. Ajá. Sí, veo que hay algunos. El uso, digamos, de la difenidramina no está mal, pero es la medicación que se pone como de continuación. No es la primera elección. La primera elección, si yo estoy sospechando que el paciente tiene un shock anafiláctico, es la adrenalina. Sí o sí, sin discusión. Después uso la medicación de segunda línea, para los que han contestado la pregunta 2, que si es la difenidramina, que le
puedo poner la hidratación parenteral, le puedo poner la ranitidina. Si el paciente tiene broncoespasmo, le puedo agregar el salbutamol, puedo agregar un corticoide, pero el inicio de acción es más lento. El inicio de acción es a las 3 horas y el paciente ya va a entrar en shock anafiláctico hasta que se inicie la acción de la medicación. Por eso la medicación de inicio, que es de inicio corto y una vida media corta de 15 minutos, es siempre la adrenalina. No sé si queda claro. ¿Se escucha? Está claro, se carga bien. Bueno, y vamos con los últimos dos casos. Sol es una paciente oncológica de 4 años que tiene un cuadro súbito de ansiedad, dificultad para respirar, falla en el contexto de estar recibiendo Eleasa, que es una medicación oncológica. ¿Qué hago? Indico solución fisiológica 20, oxígeno y adrenalina intramuscular a 0,01, 1 en 10.000. Retiro la infusión endovenosa, que puede ser la desencadenante, indico la adrenalina intramuscular 0,01 litros kilo, 1 en 1000, la posición de Trendelenburg, oxígeno y monitoreo, o el oxígeno, las nebulizaciones con beta 2 y la hidrocortisona. Bueno, siempre retirar lo que estoy pensando que me está causando la anafilaxia, que es la adrenalina, y otras, la dilución. La dilución de la adrenalina pura es 1 en 1000. La adrenalina que la diluyo, que se usa para otros casos como el paro, es 1 en 10.000. Entonces, siempre en estos casos la adrenalina es pura, no se hace la dilución. Eso también es otra cosa que tiene que quedar muy claro. La adrenalina es pura y no se hace la dilución. La dosis es 0,01 mililitros kilo, por eso se hace la infusión en la jeringa de 1 mililitro. Y la dosis práctica es 0,1 mililitros cada 10 kilos, siendo la dosis máxima en pediatría 0,3 y 0,5 en los adultos. Y después, por último, tenemos a Pedro, que tiene 3 años, que pesa 15 kilos y que está sufriendo un episodio de shock anafiláctico. Aquí, ¿qué le pongo? La adrenalina intramuscular 0,15 en la cara lateral del muslo en una dilución 1 en 1000, 1,5 en una dilución de 1 en 1000, 1,5 en una dilución de 1 en 10.000 o 0,15 en una dilución de 1 en 10.000. Pedro. 0,15, 1 en 10. No, las dos en 10. Pero uno lo veo que decimos. 1 en 1000. Esa es la más difícil. 0,01, 0,15. Para mí 0,15. Por eso es la dos, ¿no? La pregunta. Bueno, esa pregunta, la correcta es la opción 1, que es 0,15 miligramos, porque la dosis es 0,01 miligramos kilo en la cara lateral del muslo y es pura, por eso es 1 en 1000. Y no es la última opción, que también es 0,15, pero es 1 en 10. Esa es para el paro. Ahí le he hecho cálculo. Ahí le he hecho cálculo. Sí, bien. La Carolina nomás. ¿Alguna pregunta? No sé si les ha quedado claro los conceptos, principalmente los conceptos que quería que queden claros, los objetivos de la clase, que del perder el miedo a la adrenalina, sobre todo, identificar los pacientes con una reacción de anafilaxia grave y diferenciar los que no todas las anafilaxias graves son shock anafilácticos.
Si hay alguna pregunta, ¿Cuántas horas recomienda que quede en observación el paciente? Yo había leído 6 de horas. 6 a 8 horas es lo que tiene que quedar. También por lo que hemos visto de la anafilaxia bifásica, que se presenta de 1 a 8 horas. Así que, y si se va a la casa, se tiene que ir con la medicación de segunda línea y con todas las recomendaciones. Y vuelvo a repetir, o sea, el paciente tiene que conocer su familia inmediata, su entorno ampliado que el paciente tiene, todos los amiguitos, que bueno, que es el miedo, porque son pacientes que a veces sufren mucho bullying, porque nadie los quiere invitar a los cumpleaños porque tienen miedo de que hay pacientes que tienen muchas reacciones, entonces nadie los quiere invitar a los cumpleaños, entonces es muy importante que se conozca cuáles son los alergenos que le provocan la reacción al paciente y que tengan todos conocimiento de cómo se usa la medicación, de que él tenga siempre un botiquín con su medicación, o sea, que lo lleve a todos lados. Tiene que llevar por lo menos 2 ampollas de adrenalina si no tiene autoinyector, porque uno se puede caer, golpear, romper. Las ampollas se tienen que renovar porque tienen fecha de vencimiento. Tienen que estar en un lugar oscuro porque las ampollas son oscuras porque son fotosensibles. Tienen que llevar la jeringuita de 1 mililitro y depende de la edad del paciente, tiene que llevar la aguja subcutánea o la aguja endovenosa. Y eso, y tiene que tener siempre una identificación y decir a qué es alérgico el paciente y cuál es la medicación que se tiene que hacer. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Bien, al igual que la grabaron durante el canal de YouTube del CERN. Bien, bueno, aquí me dicen que la clase queda grabada en el canal YouTube por cualquier duda. Bueno, muchas gracias. Gracias.